Entonces quiero continuar con lo que hablé la semana pasada acerca del espíritu griego, ¿sí? De eso vamos a hablar este día, el espíritu griego, ¿sí? Pues ya la semana pasada di como una introducción de lo que es, algo de lo que es, ¿sí? Y pues hoy vamos a ver algo más amplio. La verdad es mucho lo que traigo, ¿sí? Llegué barrido, por eso vengo así. Mucha palabra, creo yo, sí, o así lo veo. A mí me emociona, ¿verdad? Porque es la Biblia abriéndose, gracias al Espíritu Santo, pero yo creo que lo vamos a extender a algo. Sí, les había dicho que la carta de 1 Corintios es la que nos explica un poco más específico cómo es que el espíritu griego, estamos hablando de un imperio, si no estamos hablando de un espíritu de bajo rango, estamos hablando de uno de alto rango. Entonces, este imperio, este principado ha hecho mucho daño a la iglesia del Señor a través de los años, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que podamos entenderlo muy bien, ¿sí? Que nosotros que aspiramos al ministerio, los que están sirviendo en el ministerio, ¿sí? Que podamos comprenderlo bien para cuidarnos de esto, ¿sí? Y poder atacar estos. Acuérdense que estamos, la guerra a nivel territorial requiere mucha unidad, ¿sí? La unidad de ministros, la unidad de líderes, de pastores. Si nuestra intención o nuestro deseo, la visión que Dios nos pone es conquistar toda una nación, pues necesitamos que haya un grupo hasta donde Dios quiere, ¿verdad? Dios lo puede hacer a través de 1 o de 100, como Él quiera, ¿sí? Pero lo ideal es que haya una unidad dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y podamos ser redes que puedan cosechar de la guerra espiritual. Entonces, esto no permite, este espíritu no permite que se conquiste, ¿sí? No permite que haya unidad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es importante prestar mucha atención y explicar lo más que se pueda hasta donde Dios nos lo ha hecho entender, ¿verdad? Porque muy probablemente usted ha escuchado acerca de este espíritu, ¿sí? En otras predicaciones, y con toda seguridad usted ha aprendido de ahí y está muy bien. Para eso, de eso se trata, que podamos edificar. La palabra de Dios no está reservada o tiene exclusividad para alguien, ¿sí? Es para aquellas personas que se humillan delante de Dios, que quieren obedecerla, ¿sí? Que no la leen o la estudian nada más para tener información, ¿sí? Sino que para conocer a Dios, porque la palabra de Dios, como bien lo dice ella misma, ellas dan testimonio de Jesús, ¿sí? O sea, yo voy a conocerlo a través de la escritura, ¿sí? Si la leo, si la oro, ¿sí? Con un corazón correcto, entonces Dios me va a abrir su palabra y me va a hacer entender lo que mi intelecto o mi razonamiento humano no logra comprender. Entonces, Dios les bendiga, sean bienvenidos. Cada uno de ustedes, con todo mi corazón, los bendigo con la bendición que Dios me haya dado a mí, y ruego en el nombre de Cristo que esto lo podamos retener y que nos pueda bendecir. Entonces vamos a hacer una oración para comenzar con la enseñanza, ¿sí? Y continuar con lo que se empezó el viernes pasado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Señor, rogamos con todo nuestro corazón que tu palabra llegue a nuestro corazón, que cada vida, Señor, cada pastor, cada líder, cada ministro, Señor, bendito Dios, que está en este momento, Señor, conectado, pueda recibir una impartición. Ruego aún por aquellos, Señor, que han de ver esta transmisión después, Señor, que no la estarán viendo en vivo por sus ocupaciones, por sus responsabilidades que tienen, Señor. Pero yo te pido, Padre, que aún cuando la estén viendo, ya no tanto en vivo, sino que la estén reproduciendo, ruego en el nombre de Cristo que reciban la misma impartición que la estamos recibiendo nosotros, que aquella impartición que estamos recibiendo nosotros por estarla viendo en vivo, Señor, yo los bendigo y oro para que cada pastor, cada líder, cada vida que tiene una aspiración a servirte, Señor, nos vamos a unir en esta verdad de tu palabra, Señor, no en mis mensajes, sino en la palabra de Dios. En el nombre de Cristo, glorifica tu nombre esta tarde, bendice, Señor, y
como hace años nos llegó a predicar Jacob, que los corchetes se puedan unir, Señor, que los mantos, Padre Celestial, esos corchetes que unen mantos en el tabernáculo, nos podamos unir como pueblo de Dios y que tengamos la visión que Dios tiene para nuestra nación, el mover que tú quieres traer para el norte de México, Señor, como una punta de lanza, Señor, como una antesala de algo glorioso que se va a derramar sobre todo el país. Bendito Dios, bendice, Padre, a tu iglesia y a cada vida que en este momento estamos conectados. Yo los bendigo y oro, Padre, para que tu nombre sea exaltado y seas muy honrado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Entonces, la semana pasada, pues les inicié con este tema del espíritu griego. Y pues vamos a continuar, ¿sí? Les decía la semana pasada, bueno, les di algunas características generales que nos menciona específicamente el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Atenas, que viene a ser pues el centro de operación de este espíritu, ¿sí? Porque era el lugar donde estaban las escuelas más fuertes de filosofía griega, ¿sí? Entonces, específicamente Pablo lo llevan a un lugar llamado el Areópago, eso está en Hechos 17, ¿sí? Y lo presentan en ese lugar, y ese lugar no era solamente un teatro o un lugar cualquiera, era el lugar donde se exponía toda la filosofía griega en aquel tiempo. O sea, puedo yo decir que ahí era un trono del espíritu griego, ¿sí? Entonces, Pablo empieza a predicar. Y ahí en ese capítulo 17 nos da a entender ciertas características de este espíritu, ¿sí? Del espíritu griego. Como les decía la semana pasada, y lo acabo de mencionar ahorita al principio, no es cualquier espíritu, es un imperio, ¿sí? Esto quiere decir que es un principado que tiene capacidad de extenderse a otros territorios, ¿sí? Por eso, por lo mismo, tiene un impacto fuerte en el mundo, ¿sí? Y por consecuencia, si no se les ha de hacer frente por la palabra de Dios y por la guianza del Espíritu Santo, pues puede invadir la iglesia. Y lo podemos ver, ¿verdad? A nivel mundial, pues esto ha golpeado muy duro y lo vamos a ir viendo a través de la enseñanza, tanto la de hoy como la que vamos a continuar en las siguientes semanas. En cuanto al tema del espíritu griego. Bueno, entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos da cierta luz, ¿sí? Y nos da a entender ciertas características de este espíritu. Amén. Yo aquí puse 3 generales, ¿sí? Pero para profundizar en esto, vamos a estudiar la carta de 1 Corintios, que es donde nos especifica y profundiza más en cómo es que acecha este espíritu a la iglesia. Sí, estas 3 características se puede decir que están a nivel mundial, que obviamente buscan influenciar. Todo espíritu territorial, su fin o parte de su propósito es influenciar a la iglesia, ¿sí? Todo. Voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, Corinto. Ese lugar, específicamente la ciudad de Corinto, se adoraba o tenían como principado, o al espíritu territorial que había ahí, era Afrodita, ¿sí? Que en la mitología griega era una diosa, la diosa de la fertilidad. Entonces el culto a este demonio o a este ídolo eran muchas o puras perversiones sexuales. Había mujeres consagradas como sacerdotisas del templo de este espíritu o de este ídolo, ¿sí? Y esas sacerdotisas se les conocía como las rameras sagradas. Para que se dé una idea, la clase de perversión que se hacía en los rituales a Afrodita, ¿sí? Ese era el espíritu territorial de Corinto, ¿sí? Y el apóstol Pablo menciona, ¿sí? Cuando es en esa carta donde dice las mujeres callen en la congregación, porque a nivel mundial o a nivel Grecia, las mujeres de Corinto eran tremendas, ¿sí? No lo dice porque no quiere que prediquen las mujeres, no, lo está diciendo porque la cultura
de aquel lugar, o la influencia espiritual de este espíritu, ya estaba en las mujeres de la iglesia, ¿sí? Porque había una corriente que se movía en ese territorio y que que influenciaba a todas las mujeres. Si a los hombres de Corinto se les conocía como hombres borrachos, ¿sí? A las mujeres, pues mujeres tremendas, ¿verdad? Por eso le dice la mujer calle, ¿sí? No porque no quiera Pablo que prediquen, o porque Dios no quiera que haya ministros mujeres, no. Lo que está diciendo es en base al contexto de la influencia espiritual y cultural que había en Corinto, ¿sí? Y que estaba dentro de la iglesia. Amén. Entonces, por eso todo principado que hay en un territorio, su intención es someter a la iglesia a sus leyes o a sus deseos. Por eso se necesita lo que enseñé al principio de este tema, ¿sí? Cuando hablé de Moisés. Tiene que haber una formación que nos dé capacidad para confrontar un imperio o un espíritu territorial. Y no es algo tan complicado de entender. Simple y sencillamente es negarnos a nuestras culturas que van contra Dios, ¿sí? Es una lucha, lo es, porque es remar contra corriente y principalmente una renovación de la mente. Pero bueno, entonces había un imperio, un espíritu que gobernaba todo un imperio. El imperio, el espíritu de Grecia o el imperio griego, y él tenía sometido todo lo que era el territorio de Grecia o del imperio griego, ¿sí? Dentro de esto, pues está Atenas, donde Pablo predicó, en Hechos 17, que nos da ciertas características, y está la ciudad de Corinto, que era parte de este imperio. Entonces es necesario entender esto. Es como un contexto para comprender lo que ahí había, ¿sí? Entonces Pablo llega y predica en Atenas, que yo puedo comprender, ¿sí? En base a un contexto de guerra espiritual, que el Areópago, que Atenas era el centro, de hecho era la capital, ¿sí? Era el lugar donde operaba este espíritu griego, ¿sí? El lugar fuerte. Y el Areópago, para mí, en base a esto que estamos hablando, venía a ser como el trono donde él estaba, ¿sí? Entonces, no es casualidad o casualmente, ¿sí? Que no lo es. Exactamente del Areópago a Corinto había un camino, ¿sí? Que se le llamaba el camino antiguo a Corinto, exactamente del Areópago hacia Corinto, ¿sí? Esto también tiene un sentido espiritual. No lo voy a explicar ahorita, pero probablemente lo expliquemos después, porque hay caminos que se abren, ¿sí? Para que circulen espíritus. Entonces, lo que estaba exactamente en Atenas y exactamente en el Areópago, que entendemos que es un trono, era lo mismo que Pablo iba a enfrentar en Corinto, porque había un camino que hacía que este espíritu se moviera del Areópago a Corinto, ¿sí? Entonces Pablo entra a ese lugar y empieza a ver la idolatría, que es una característica del espíritu griego, ¿sí? A nivel mundo, pues el ídolo de las esculturas, ¿sí? Pero realmente la esencia de esa idolatría es el yo, ¿sí? Es el amor al ser humano. Eso es el espíritu griego, ¿sí? Él empieza a ver otra cosa y se da cuenta que los griegos solo quieren información, ¿sí? Que ellos querían oír cosas nuevas, quieren información, pero no quieren ser restaurados, ¿sí? A ellos no les interesa que sus vidas sean transformadas. A ellos les interesa saber cosas nuevas. Por eso hay que tener cuidado, ¿sí? Si nosotros leemos la Biblia nada más por saber cosas nuevas y no por conocer a Dios, hay algo ahí. Es un corazón mal motivado. Entonces Pablo empieza a ver que cuando les empieza a hablar de la resurrección, ¿sí? Ya nadie lo quiso oír, ¿sí? Y se cerraron completamente para no escuchar la predicación del apóstol Pablo. ¿Por qué? Y ahí lo dice, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, esta es otra característica. Este espíritu solamente, cuando hay una influencia de este tipo, no se acepta algo que no concuerde con nuestra lógica, ¿sí? Como no concuerda con una lógica o en base a mis ideologías, yo lo voy a rechazar, ¿sí? Eso hace la mentalidad griega. Muy bien, entonces Pablo ve todo esto
llega a ese lugar, empieza a evangelizar, ¿sí? Y en el contexto de evangelismo, pues él usó una estrategia bien, ¿sí? Que fue, vio un altar, tenían tantos ídolos que dijeron, bueno, por si se nos pasa algún ídolo que no conozcamos, pues vamos a hacer un altar a un Dios que no conocemos, ¿sí? Y levantaron un altar al Dios no conocido, dice ahí la escritura en Hechos. Entonces Pablo de ahí se agarró y les empieza a evangelizar. Excelente estrategia en cuanto a evangelismo, ¿sí? Empieza a predicar en el Areópago. Pero hay un punto donde Pablo nos hace ver, en el contexto de lo que estamos hablando, de guerra espiritual, que no fue lo correcto. Y Pablo empieza a hablar en base a las filosofías griegas. Y él empieza a expresar, ¿sí? Puntos o ideologías de filósofos griegos. Y de esa manera él quiere convencerlos para que ellos vengan a Cristo, ¿sí? Y entonces vemos el resultado de esa predicación. 2 o 3 personas creyeron. No hubo fruto, ¿sí? Recuerdo un hombre que es Dámaris, ¿sí? No recuerdo a alguien más. Pero no fueron contadas. 2, 3 personas aceptaron a Jesús. De un mensaje que tenía manchas o tintes de filosofía griega. Entonces, en el Areópago, ¿sí? De ahí a Corinto había un camino. Pablo inmediatamente después entra a Corinto y empieza a predicar, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el espíritu que está en Atenas y en el Areópago era el mismo que iba a enfrentar en Corinto, por el camino que ya les mencioné. Pero resulta, ¿sí?, que Pablo tiene totalmente una mentalidad distinta y una actitud totalmente diferente cuando él llega a Corinto. Y entonces leemos en esa carta que Pablo llega a decir: yo no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, no vine con filosofías como en Atenas, porque él aprendió, ¿sí? Sino vine con demostraciones de poder, ¿sí? Y dice otra parte en la Biblia, ahí mismo en Corintios: no me propuse saber otra cosa, dice, ¿sí? Lo que no es que se borre el cassette, ¿verdad? O el disco, o sus recuerdos, o que no estudie la Biblia, no conozca de Dios, nada más Cristo murió y resucitó. No, lo que quiere decir Pablo es que él no se quiso meter en filosofías humanas para convencerlos, sino que él dice: yo solo me propuse a hablarles de esto, a Jesucristo y a este crucificado, ¿sí? Y ese fue su mensaje, ¿sí? Con demostraciones de poder y con una sabiduría de Dios. Y así predicó, ¿sí? Ya no usó la filosofía humana, ya no usó palabras humanas para persuadir a la gente como lo hizo en Atenas. Este hombre aprendió la lección y así confrontó al espíritu griego en Corinto. ¿Y saben qué pasó? Lo venció. Y entonces ahí ya no fueron 2, 3 personas las que creyeron, se levantó una iglesia. Eso es hacer guerra, ¿sí? Pero él tuvo que aprender a que no se puede vencer a un espíritu, ¿sí?, movido por la mentalidad de ese mismo espíritu. Por eso, acuérdense de Moisés, lo que ya prediqué cuando hablamos de esto, ¿sí? Él no pudo enfrentar el imperio egipcio si Dios primero no lo vació de Egipto. Así es lo mismo, ¿sí? Entonces este hombre entiende y viene esa lucha y logra vencer y darle un avance al reino de Dios en Corinto. Tanto así que no fueron 2, 3 personas, como lo decía, sino que se levantó una iglesia, ¿sí? Y entonces Pablo les escribe ciertas cartas y les empieza a predicar. Ok, eso es como que la base para que entendamos de lo que vamos a hablar. Entonces, para eso hay que estudiar la carta de Corinto, ¿sí? Que Dios nos revele esa carta y nos haga ver cómo es. Si estamos hablando que en ese lugar había una influencia griega por el imperio que estaban, ¿sí?, tanto cultural como espiritualmente, ¿sí? Entonces entendemos en base a esto que ahí en Corinto estaba asentado un espíritu griego, ¿sí? O en ese territorio está influenciando el espíritu griego a tal punto que quería introducirse en la iglesia y que lo estaba logrando, ¿sí? Lo vamos a ir entendiendo. Si tanto lo estaba logrando, estaba viendo un avance, ¿sí? Y hay muchas razones
para entender por qué lo estaba logrando, pero lo vamos a ir viendo, ¿sí? Lo que hoy vamos a ver es cómo entró, cómo atacó más bien, cómo es que atacó a la iglesia de Corinto, ¿sí? Cómo es que logró someterla, ¿sí? Hasta cierto punto, obviamente. Ya en los días que siguen, pues vemos más, ¿sí? Cómo es que entró. Entonces, pero hoy vamos a ver cómo la atacó. Amén. Entonces hay mucho que aprender, ¿eh? Por eso le pido que tenga paciencia, ¿sí? Y pues que si puede apuntar, apunte, que sería lo ideal. Y que si usted es pastor o aspira al ministerio, ¿sí? Pues esto le va a servir mucho. Muy bien. Entonces, pues, Pablo llega a Corinto, empieza a predicar, ¿sí? Totalmente diferente, otra mentalidad, otro sentir, otro corazón, otro método, vamos a decirlo así, métodos de Dios, no humanos, como lo hizo en Atenas. Peleó contra el mismo espíritu que estaba en Atenas, exactamente en el Areópago, que era un trono al espíritu griego, donde están las escuelas más poderosas en aquel tiempo y donde se discutían temas filosóficos en cuanto a lo griego en el Areópago. Ahí está un espíritu que vino a seguir a Pablo o a encontrarse con Pablo en Corinto, donde Pablo lo enfrenta con otra mentalidad, ¿sí? Excelente. Y ahí se levantó una iglesia. Ese es el resultado de una guerra efectiva, no una guerra en base a mis métodos, sino en base al método de Dios. Amén. Por eso no puedo yo reprender demonios cuando ellos me sometieron, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos viendo después, o ya no me voy a regresar a esos puntos. Si no, pues no acabamos, ¿verdad? Ok, entonces, entendiendo esto, pues tenemos que comprender cómo es que cómo en la carta de Corinto nos da una explicación, ¿sí? Y nos amplía el panorama, nos profundiza cómo es que obra este espíritu. Es tremenda la Biblia, hermanos. La Biblia es un manual excelente de guerra. Sí, maravilloso. Entonces aquí lo vamos a entender. Sí, y obviamente les dije cuando ya empezamos esta segunda parte del seminario, esto va a ser más práctico. Entonces ahorita vamos a orar contra el espíritu griego, ¿sí? A reprenderlo de la parte norte de México. ¿Sí? De la iglesia del norte de México. Aquí Dios nos va a dar la bendición de tener redes de ministros unidos, ¿sí? No influenciados por Grecia, sino unidos por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, para que se derrame una visitación de Dios a toda la nación. En el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer. Dios lo quiere hacer con nosotros. Nada más hay que hacerlo a su manera, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a entender pues cómo es que este espíritu ataca a la iglesia. Y vamos a ver 3 puntos o 4, no recuerdo. Aquí, ¿sí? El primero que vamos a ver, vamos a abrir nuestra Biblia. Ahí usted que tiene su Biblia, ábrala en 1 Corintios 1:7. Y desde ahí vamos a empezar. 1 Corintios, vamos a estudiar esta carta, ¿sí? Para poder hablar del espíritu griego. Hay mucho, yo creo que en uno de estos seminarios vamos a hacer una santa cena, para que esté preparado para todo eso. Bueno, entonces, 1 Corintios 1:7. Amén, amén. Muy bien. Dice así, aquí vamos a ver una forma en la que ataca la iglesia el espíritu griego. Y la primera que yo puse aquí, que fue la que yo logro entender, es nos ataca cuando se usa la lógica humana, ¿sí? O mediante la lógica humana afirmamos que el don es evidencia de madurez espiritual, ¿sí? O sea, cuando yo veo en base a una lógica, ¿sí? Una lógica humana, todo el espíritu griego tiene que ver con el humanismo, ¿sí? Tiene que ver con razonamiento humano, tiene que ver con analizar en base a lógica humana. Eso es Grecia, ¿sí? Y en base al humanismo, ¿sí? O en base a un analizar, ¿sí? Con una lógica humana, yo afirmo que por el don, o que el don es evidencia de madurez. Ese fue un error, o es un error que se puede cometer y que puede dar lugar a un golpe de este espíritu. Estoy hablando a nivel iglesia, ¿sí? A nivel iglesia. Leemos pues 1 Corintios 1:7.
Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, le dice Pablo a la iglesia, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo ve y pues lo dice más adelante en esta misma carta. Pablo se da cuenta que esta iglesia estaba saturada en dones, muchos dones espirituales. Aquí menciona los 9, me parece, dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y esta iglesia tenía tantos dones, o fluía tanto en dones, ¿sí? Pero ahí en lo que leímos dice, no les falta ningún don, porque no solamente se refiere a un don espiritual, que las lenguas, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de profecía, el don de hacer milagros, el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritus. No solo se refiere a esos dones, se refiere a habilidades. Por eso dice, no les falta ningún don, ¿sí? Dones de servicio. O sea, esta iglesia estaba llena de capacidad espiritual en cuanto a dones, ¿sí? Fluían dones espirituales. Amén. Entonces, esa era una capacidad que esta iglesia tenía. Tenía dones espirituales, fluían los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ellos cometieron un error, que ellos medían la madurez por el don que había en ellos, ¿sí? Esto no está bien. Pablo más adelante, si está escribiendo, apunte 1 Corintios 3 del 1 al 4. Y dice ahí, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espiritual. Le está hablando a la misma iglesia, la misma carta. 1 Corintios 3 del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo puede decir eso? Si aquí hacemos milagros, ¿sí? Aquí vienen los enfermos, los sanamos. ¿Cómo puede decir eso si aquí hablamos lenguas? Es más, interpretamos lenguas. ¿Cómo puede decir eso si aquí fluimos en profecía? Todos profetizamos. ¿Cómo puede decir eso Pablo, que somos niños, ¿sí? Que somos carnales? ¿Cómo puede decir eso si aquí nosotros fluimos en consejo y palabra de ciencia? ¿Sí? ¿Cómo es posible si aquí entra alguien y discernimos qué espíritu trae? No es posible que nos diga inmaduros, porque ellos analizaban, ¿sí?, en base a una lógica humana. Entonces ellos decían, pues fluye en un don, esa persona es muy espiritual. Mira cuántas lenguas habla, ¿qué espiritual es? Error, porque esa es una analizar en base a lógica humana, no en base al Espíritu Santo. Entonces dice, versículo 2 de lo que estamos leyendo en capítulo 3 de 1 Corintios. Os di a beber leche, ¿sí? Ya los que vieron el embajadores del reino, pues entiende lo que quiere decir esto. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, ¿cómo es posible? Porque aún sois carnales. O sea, esta gente se deja llevar por sus deseos o por la vieja naturaleza, que lo menciona también en el capítulo 5, me parece. Pues fíjense bien, esta es la razón por la que Pablo dice esto. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces Pablo está diciendo, están enriquecidos con muchos dones, todos los dones fluyen aquí, ¿sí? Tienen muchas habilidades espirituales, gloria a Dios, ¿sí? Pero eso, para mí, Pablo, ¿verdad?, no es garantía que ustedes han crecido. Es más, son carnales, son niños. Entonces, este es un error que se puede cometer. Jamás debo de medir mi madurez con el don, ¿sí? Nunca debo de pensar que porque fluí en una predicación, estoy hablando como líder, como ministro, ¿sí?, que porque fluí, que porque Dios me usó, ¿sí?, que porque hablé lenguas, porque tuve una visión, porque oí la voz de Dios, porque Dios tuvo misericordia a mí y me usó para salvar un alma, ¿sí? Y por causa de eso, como fluí, como Dios me usó, medirme como que yo estoy bien delante de Dios, ¿sí? Cuando detrás de mí hay celos, hay contiendas, hay disensiones o diferentes formas de sentir. No puede ser,
¿sí? Que un hombre que está aquí al frente, ¿sí? Que maltrata a su mujer, que maltrata a sus hijos, como dice Pablo le dijo a Timoteo, ¿sí? Tiene que tener estas características, y entre esas, que gobierna bien su casa. Nunca le habla de dones naturales, espirituales, perdón. Todo es actitud y carácter, ¿sí? Entonces, yo no puedo medir mi crecimiento por el don, amén, sino por el fruto que viene a ser el carácter. Entonces Pablo puede decir, sus actitudes hacen evidente que ustedes son niños. No, es que a mí Dios me habla, Dios me da visiones, Dios me da sueños. ¿Y cómo eres con la gente de fuera? ¿Sí? ¿Cómo eres con tu familia? ¿Cómo eres contigo mismo? ¿Cómo eres con el inconverso? ¿Cómo eres en tu iglesia? ¿Sí? ¿Cómo eres con tus pastores? Tú como pastor, ¿cómo eres con el pueblo? ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí ya había una lógica humana, o es un error que se puede cometer. Yo no puedo medir la madurez por el don. Se mide por el fruto, que es el carácter. Mucha gente a lo mejor no se le ve un don tan llamativo, ¿sí? Qué bárbaro. Le pasó la sombra de esta persona y se sanó un enfermo. Impresionante. Cuánta madurez, qué tremenda vida tan sobrenatural, ¿sí? Pero si sus actitudes son malas, a esa persona no está crecido, es carnal. Entonces, la lógica humana mide crecimiento por talento, no por fruto. ¿Está claro, mis hermanos? Si yo estoy siendo usado por un don de Dios, gloria a Dios, pero eso a mí no me garantiza que yo estoy crecido. Cuando mis actitudes son incorrectas, cuando mis actitudes no son en base a la palabra de Dios. Por eso un día, dice la Biblia, que un día se van a presentar delante del Señor y van a decir muchas personas, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, y el Señor va a decir, yo no los conozco, ¿sí? Porque por sus frutos se conoce el árbol, no por el don. Amén. Entonces, el analizar bajo un criterio humano es que ve el talento, ¿sí? Y en base a eso mide madurez. Saúl profetizó y no por eso era maduro. De hecho, todo lo contrario. Una burra habló y no por eso era espiritual, ¿sí? Entonces, nunca se mide la madurez, ¿sí? Por el don. Yo debo tener cuidado que si yo fluyo en un don, en base a eso, yo no me crea más espiritual que otro, ¿sí? Porque no es así. Y la parte de enfrente, ¿verdad? Si yo veo el don, que alguien fluye en un don, yo no puedo pensar que esa persona es perfecta, ¿sí? Porque su madurez no se mide por el don, se mide por el fruto, el carácter y las actitudes que esa persona tenga. Entonces, ahí ya se empieza a cometer un error, ¿sí? Ver en base al talento, ver en base al don. Esa iglesia estaba enriquecida con dones, pero tenía malos frutos, era carnal. Tenía malas actitudes entre ellos mismos y con los de afuera, ¿sí? Eran niños espirituales con muchos dones. Amén. Normalmente cuando Dios da o confía un poder, sí, porque el don es un poder de Dios, normalmente a pesar de la inmadurez, bueno, una es porque son regalos. Dios se la da que Él quiere porque es un regalo, ¿sí? Y dos, porque hay alguien enfrente, ¿sí? Hablando de autoridades espirituales que nos pueden guiar o que pueden administrar el talento que Dios me ha dado, ¿sí? Por eso muchas veces hay una manifestación muy sobrenatural. Una porque Dios son regalos, ¿sí? Dios no lo puede dar ahorita o simplemente esperar, ¿sí? O porque hay alguien al frente como autoridad espiritual que me puede guiar o que me administre ese don, ¿sí? ¿Está claro, mis hermanos? Entonces el primer punto en el que el espíritu griego puede golpear a la iglesia, ¿sí? Es cuando yo analizo en base a, es una lógica humana, ¿sí? Por eso nunca mida su éxito por las masas o por el talento o por el don, ¿sí? No se sienta que Dios está feliz con usted porque usted habla muchas lenguas. No, ¿sí? No es así. ¿Está claro? Por eso les doy ese ejemplo. Muchos dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre fluimos en esto. Pero Dios va a decir, no los conozco, apártense de mí.
hacedores de maldad, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Si yo fluyo en un don, yo no soy más santo que otros, no soy más espiritual que otros. Es que a mí Dios me habla en sueños, qué bueno. Es que a mí Dios me da visiones, excelente, gloria a Dios, pero eso no te hace más santo que aquel que no los tiene, ¿sí? Entonces tengo que quebrar esa forma de ver en base a una lógica, ¿sí? No, el don solo demanda fe, el don solo demanda desearlos, buscarlos, ¿sí? Pero el ministerio demanda carácter, ¿sí? Entonces vamos a entenderlo, ¿sí? Y no analizar en base a una lógica humana. Y como yo estoy viendo, yo mido la madurez en base a eso. Fruto, siempre. Hay gente, como lo dije, que a lo mejor no fluye en un superdón, ¿sí? O en un don muy visible, pero por sus actitudes y su fruto, ¿sí? Eso es gente crecida. El Señor Jesús se acercó a una higuera, no a buscar hojas, talentos, apariencia, dones. Él se acercó a buscar fruto. ¿Sí? A Dios no le va a impresionar el que yo le diga, hablo lenguas y las interpreto. No, a Dios le va a impresionar el que yo sea obediente, ¿sí? Yo tenga fe, que es parte del fruto. Amén, mis hermanos. Entonces, en base a este entendimiento, yo no voy a analizar con una lógica humana, porque ahí puede entrar algo más o se cometen errores. Entonces la iglesia de Corinto, ellos creían que por sus dones eran maduros, pero llega una persona verdaderamente madura y le dice, a ver, no, ustedes no son maduros, son carnales, ustedes no son espirituales, ustedes andan conforme al mundo. ¿Se imaginan la ofensa para los espirituales de Corinto? ¿Sí? Los que tenían el don. Por eso a Pablo no lo querían ya, ¿sí? Y más adelante lo empieza a explicar. Muy bien, entonces esa puede ser una razón, ¿sí? Cuando yo en base a una lógica, por eso dice, me parece que es Corinto también, esta carta, donde dice, a partir de ahora a nadie conocemos según la carne, dice, ¿sí? Hablando de Cristo, no conocemos según la carne. Y entonces más adelante esa escritura, entre esos mismos versículos dice que nosotros somos una nueva criatura en el Señor, ¿sí? Entonces yo no tengo que ver la imagen natural, yo tengo que ver la nueva creación, ¿sí? Para poder guardar la unidad. Muy bien, bueno, entonces ese es un primer punto, ¿sí? No medir la madurez por el fruto, porque eso entra, por el don, porque en eso entra la lógica humana. Veo una manifestación, es muy santo. Fluyo en una manifestación, soy muy espiritual. No, la espiritualidad o el crecimiento espiritual se mide por el fruto. Y el fruto se va dando en base a yo voy menguando a mí mismo o llevando mi cruz, ¿sí? En base a eso se va viendo el fruto en mí. Amén, mis hermanos. Entonces, la lógica humana, que es donde actúa lo griego, puede entrar, ¿sí? O puede entrar lo griego cuando yo analizo en base a una lógica humana. No debe ser así. Cuando yo me creo, sin más, por una lógica humana. No. Entonces hay que cambiar esa mentalidad para que el día que yo fluya, no me vaya a sentir más que otros. Porque así se los dijo Pablo en esta misma carta. Ustedes están viendo pecados que ni entre los inconversos se ven. Y a pesar de eso están envanecidos. No es posible. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ese puede ser un primer punto, ¿sí? Cuando en base a una lógica humana, ¿sí? Afirmamos o medimos una madurez espiritual. Fruto, carácter, como lo dijo el Señor. El Señor no viene a buscar hojas, no viene a buscar dones, ¿sí? Viene a buscar fruto. Amén. Y aquí, como dice nuestra hermana Norma, ¿sí? El don se da por regalo, ¿sí? El fruto se da a medida que yo voy menguando. Esa es la verdad, ¿sí? Entre más yo me niego a mí mismo, más se va viendo el fruto en mí. Es que evangelizo y la gente se convierte, gloria a Dios, ¿sí? Pero ¿cómo eres con tus hijos? ¿Sí? Es que la gente se salva cada vez que les empiezo a hablar de volada, los convenzo, los dejo llorando, ¿sí? Qué bueno. ¿Y cómo eres en tu trabajo? Amén. ¿Qué actitud tienes con tu esposa o con tu esposo?
¿Qué actitud tienes con tus hijos? ¿Qué piensan tus hijos de ti? Predicador, predícate a ti mismo, ¿no? Dicen algunos. Bueno, eso es hay que tener cuidado. Por eso no debo de medir ni en mí ni en los demás. Amén. La madurez por un talento, sino por el carácter, actitudes o conducta, como aquí hemos estado hablando. Ese es el primer punto, ¿sí? Ahora el punto 2, que ahí ya lo dice más claro. ¿De qué otra forma puede atacar el espíritu griego a la iglesia? Número 2, por medio de divisiones, que eso es muy común. Vamos ahí en el mismo capítulo 1 de Corintios, pero vamos a ver el versículo 10, ¿sí? Búsquelo o apúntelo. 1 de Corintios, todo va a ser 1 de Corintios. Bueno, a lo mejor sí lo muevo a otras escrituras, pero la base es 1 de Corintios. 1 de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Sí? Ese es el primero. Cuando no se habla una misma cosa, viene lo que sigue. Y que no haya entre vosotros divisiones. Número 2. Número 3, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente o en un mismo sentir, dice otras versiones, y en un mismo parecer o en un mismo propósito. Amén. Entonces, cuando el diablo trae divisiones, ¿sí? No hablamos las mismas cosas. Aquí es donde vamos a poner mucha atención, ¿sí? Nosotros como pueblo de Dios, ¿sí? Si no queremos que venga el espíritu griego a golpear la iglesia, estoy hablando como iglesias, ¿sí? No como iglesia local solamente. Sí, que puede haber divisiones en la iglesia local y empieza porque no hablamos lo mismo, ¿sí? Porque uno piensa una cosa, otro piensa otra, otro cree otra cosa. En la iglesia a nivel global o a nivel mundial, esa es nuestra condición. Cada quien habla su propio lenguaje, ¿sí? Como dice ahí, no hablamos todos una misma cosa. Amén. Y no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es hablar el lenguaje de Dios, ¿sí? Hablar en base a la Biblia, al contexto que está aquí. Amén. Yo ahorita les estoy hablando de guerra espiritual, ¿sí? Muy seguramente usted ha oído a otros hermanos, ministros, que no creen en nada de esto, ¿sí? Yo le estoy hablando palabras proféticas, ¿sí? Con toda seguridad. Hay otros ministros que probablemente sean siervos de Dios que no creen eso. Entonces, cada uno estamos hablando algo diferente, ¿sí? ¿Sabe por qué? ¿O sabe a qué le da lugar esto? Al espíritu griego. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos empezamos a dividir. Nos empezamos a descuartizar, ¿sí? Nos empezamos a separar. Y cuando está esa separación, acuérdense del libro de Ezequiel, los huesos separados, ¿sí? No hay un ejército, ¿sí? No se puede confrontar las tinieblas de una nación, porque los pastores, cada quien habla su propio lenguaje, no hablan un solo lenguaje. ¿Cuál debe ser ese lenguaje? El lenguaje del cielo, el lenguaje del reino de Dios, que obviamente es la palabra de Dios, pero no es tan solo lo literal, sino el lenguaje, cómo se habla allá, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo yo? Bueno, hay una escritura, esto nos lo mencionan mucho en el arca. Hay un momento en los tiempos de Babel, ¿sí? Que cada uno empezó a hablar un lenguaje distinto, ¿sí? Y entonces dice que se confundían porque nadie se entendía. Y se levantó una torre que se llama Babel, y Babel significa confusión, ¿sí? Eso es lo que hay, amén. A nivel global hay una confusión. ¿Por qué? Porque unos hablan de un lenguaje, otros hablamos otro, otros hablan otro, otros hablan otro, y nadie en general estamos hablando el lenguaje de Dios, ¿sí? ¿Cómo le puedo hacer yo para poder hablar el lenguaje del cielo? ¿Sí? Para que todos hablemos ese lenguaje, lo que Dios habla. Yo tengo que oírlo a Él, ¿sí? Para poder hablar ese lenguaje, el lenguaje de arriba, y no estar separados hablando cada quien otro lenguaje. Sí, un lenguaje humanista, un lenguaje motivacional, pero no edificante.
Un lenguaje de condenación, pero no de restauración, ¿sí? Un lenguaje que levanta espuma, pero no instruye al arte, la lucha espiritual. Un lenguaje que nos motiva, pero no nos hace crecer en fe, ¿sí? Hay un lenguaje de Dios que exhorta, que edifica y consuela. Hay un lenguaje de Dios, ¿sí? Que edifica, ¿sí? Que enseña, amén. Un lenguaje que aún reprende, amén. Entonces hay un lenguaje del cielo, quédese con ese punto, ¿sí? Que exhorta, que edifica y consuela. No nada más que levanta espuma, pero no levanta fe, ¿sí? No nada más que motiva, ¿sí? Pero no hace crecer. Amén, como ahora se ve, ¿no? Mensajes motivacionales, pero no edificantes, que nos emocionan, pero no nos edifican. Mensajes que nos suavizan las cosas, pero no nos enseñan a pelear contra eso. Es un proceso, vas a salir, sí, todo tiene su tiempo. Sí, pero ¿por qué no me enseñas cómo pelear contra esto que está encima de mí? ¿Sí? Dios te va a ir llevando, en su momento vas a dejar ese pecado. Está bien, pero enséñame a pelear contra él. ¿Sí? Ayúdame, sácame esta condición, no solo suavizándome, dame las herramientas para salir de él. Entonces, mensajes que suavizan las cosas, pero no restauran. Otro lenguaje, ¿sí? ¿Y por qué se habla otro lenguaje? Porque no se ha oído el lenguaje de arriba. No nos dejamos que él nos enseñe, ¿sí? Y él nos tiene que enseñar. Amén. ¿Cómo le hago para que él me enseñe? Bueno, está en la Biblia. Mateo 11, 28 al 29 nos dice, eso no, lo sabemos porque es muy conocido. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sigue diciendo, llevad mi yugo, llevar la cruz o llevar la enseñanza. Y aprended sobre vosotros y aprended de mí. O sea, yo te voy a enseñar. ¿Sí? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo le vas a hacer para aprender de mí? Tú también tienes que ser manso y humilde. Amén. ¿Por qué no puedo ser enseñado por Dios? Y por no dejarme enseñar por Él, hablo un lenguaje distinto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque nos falta mucha mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Mansedumbre es poder bajo sujeción, fuerza bajo sujeción, o es ser obedientes, ¿sí? Y humildad es que yo sea una persona que me dejo corregir, ¿sí? Imagínense el apóstol internacional, ¿sí? Que viene un desconocido, pero con el lenguaje del cielo, y que le dice, ¿sabes qué, hermano? No está bien, ¿sí? La Biblia dice esto, esto y esto. Yo te sugiero que atiendas a esto. Si aquel no es humilde, ¿sí? ¿Y este quién es? ¿Qué le dijeron a un ciego que sanó Jesús? Ese hombre empezó a ver, ¿sí? Y entonces llegan y lo empiezan a interrogar los fariseos y los conocedores de la ley, entre comillas, ¿sí? Y le empiezan a decir, ¿y quién te sanó? Pues Jesús. ¿Y quién es ese hombre? ¿O por qué? ¿Tú lo sigues o qué pasa? No, pues no sé. Yo solo sé que me puso las manos, yo era ciego y ahora veo, ¿sí? Y entonces le dice el ex ciego a los fariseos, yo sé que Dios escucha a los que se humillan y a los que le temen, le dice el ex ciego. O ustedes también quieren hacerse sus discípulos. Y eso fue lo peor que pudo haber dicho el ex ciego, porque ellos dijeron, tú naciste del todo en pecado y ahora nos quieres enseñar. Amén. Eso no es humildad, ¿sí? Humildad es que usted tenga, o nosotros tengamos, que haya la libertad de que se nos pueda corregir, a pesar del mucho conocimiento o la mucha experiencia que nosotros podamos tener. Amén. Eso es humildad, ¿sí? Y no necesariamente es que Dios se le aparezca y lo corrija para poder decir, sí, Señor, tú me estás enseñando. Dios le puede estar enseñando a través de mí. Dios me puede enseñar a través de usted. Dios nos enseña a través de nuestros pastores que nos predican la palabra. Si no hay humildad, yo no me voy a dejar enseñar. Si no hay mansedumbre, yo no voy a obedecer a ese consejo.
Entonces, yo no teniendo esa actitud de humildad y mansedumbre, yo no puedo decir, el Señor me está enseñando. Y si Él no me está enseñando, yo no puedo hablar este lenguaje. Voy a levantar una Babel. ¿Sí? Ese es el problema por el que hay mucha división. ¿Sí? Porque no somos humildes para ser enseñados. ¿Sí? Y es necesario poder decir, Señor, yo siento que sé mucho. ¿Sí? Eso que están hablando, yo me lo sé al derecho y al revés. ¿Sí? Pero Señor, ayúdame. Yo quiero ser humilde. Yo quiero que mis hermanos, ¿sí?, tengan la libertad de acercarse a mí y con un corazón de que nos necesita. Fíjese, un ejemplo. El rey David, respetado por toda su nación, ¿sí?, amado por su nación, respetado por todas las naciones y los pueblos alrededor de Israel, de Jerusalén, ¿sí? Ese hombre era impresionante, ¿sí? Los filisteos, los pueblos vecinos se le sometieron a David por la guerra que él ganaba, ¿sí? El pueblo de Israel nunca había tenido un rey, bueno, él fue el segundo rey, pero nunca habían experimentado la gloria de Israel en ese momento, ¿sí? En ese tiempo. Venían de una etapa de mucha derrota por causa de Saúl, de una crisis en el gobierno, una crisis espiritual, una crisis económica, una crisis política, en el caso de que había un reinado, ¿sí? Estaba muy mal la nación. Dios levanta a David esa etapa fue de gloria. Me parece que fueron 40 años de reino, ¿sí?, donde todos los enemigos alrededor se le sometieron a David. ¿Cómo creen que lo veía la gente? Tanto así que un día David dice, yo quiero construirle una casa a Dios. Le dice a uno de los profetas, Natán, y pues Natán le iba a decir, primero pregúntale a Dios. No, pues es el amado por Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces Natán le dice, hazlo, Dios está contigo. Ya después Dios le dice, no quiero que me la haga, yo le voy a hacer a él una casa. Pero bueno, el punto es que un día David empezó a pecar y cayó en adulterio con una mujer llamada Betsabé, cayó en homicidio al entregar al esposo de esa mujer a la muerte en una guerra, cayó en mentiras, cayó en engaño. Y un hombre llamado Natán, que era de los allegados a David, se acerca a él y le dice, a ver, David, ¿tú qué harías en esto? ¿O qué haré? Hay un problema aquí. Hay un hombre que tenía muchas ovejas, muchos corderos, y había un hombre pobre que tenía solo un corderito y prácticamente lo cuidaba como un hijo. Pero este hombre rico quiso ese cordero y se lo quitó. ¿Qué haríamos con él? ¿Qué hacemos, David? Y David se puso rojo del coraje y dijo, hay que matarlo y que pague 4 veces tanto lo que robó. Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre, David. Y entonces David, cuando lo oyó, tembló su corazón, se rasgó las vestiduras de rey, se quitó el manto real, se quitó la corona, se tira al suelo y le dice, Señor, yo he pecado contra ti, perdóname. Eso es humildad. Amén. Que a pesar de ser algo tan grande y tan respetado, me puedan decir, tú eres ese hombre. Y que yo no diga, ¿y tú quién eres para decirme en qué estoy mal? ¿Tú me quieres enseñar a mí? Sino decir, Señor, perdóname, si es cierto. Eso es humildad. Y solo alguien con esa actitud es enseñado por Jesús, ¿sí? Y como es enseñado por Jesús, entiende ese lenguaje y lo transmite. Amén. ¿Por qué no hablamos el mismo lenguaje? Porque nos falta mansedumbre. Si no nos gusta obedecer al consejo de otros. Amén. Estoy hablando como iglesias, ¿sí? No nos gusta ser corregidos por alguien más. Amén. Eso le pasó un día a Bernabé y a Pablo. Al principio del ministerio, Bernabé, del ministerio de las misiones que tenían Pablo y Bernabé. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 13. Dios los envió a través del presbiterio de la iglesia de Antioquía. Ellos van y empiezan a predicar. Y al principio de las misiones se menciona Bernabé y Saulo. O sea, al decir Bernabé, están diciendo el líder de estas misiones es Bernabé.
¿Sí está claro? Por eso lo ponían primero. De pronto cambian las cosas y ya no se menciona Bernabé y Saulo, se menciona Pablo y Bernabé. ¿Saben qué está diciendo? Que Dios le estaba dando el liderazgo de esos viajes misioneros al apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces un día, para hacer el segundo viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé, ¿sabes qué? Siento que salgamos a las iglesias y a las obras misioneras que iniciamos en el primer viaje. Siento que Dios me lo está pidiendo, vamos. Y Bernabé le dice, pues sí, pero vamos a llevarnos a Marcos. Y Pablo dice, no, porque él nos abandonó en el primer viaje. No es seguro, ¿sí?, que él continúe con nosotros. Muy seguramente nos va a volver a dejar. Y Bernabé dice, nos llevamos a Marcos. Y Pablo dice, es que no. Y los apóstoles también se enojan y se pelearon ahí. ¿Sí? Y hubo ahí una disputa no pequeña, dice la Biblia. O sea, se calentaron los ánimos entre los apóstoles, ¿sí?, los misioneros. Pero ¿sabe por qué era esa actitud en Bernabé? La enseñanza, ¿verdad? ¿Qué podemos sacar de ahí? Porque nosotros podemos caer en el error de que Dios está poniendo a alguien por encima de nosotros en autoridad, ¿sí?, siendo que tiene menos tiempo que yo. ¿Se imaginan Bernabé? ¿Y quién es? Yo lo traje, ¿sí?, de Tarso. Yo lo descubrí, ¿sí? Yo vi cómo empezó a crecer. Yo fui el que se acordó de él después de 16 o 12 años y fui por él hasta Tarso. Yo lo traje a esta iglesia para que se congregara en Antioquía y ahora me dice qué tengo que hacer. Cuando yo tengo tantos años en el evangelio, cuando yo llevo años cerca de los 12 apóstoles, ¿quién es Saulo? ¿Quién es que venga y me diga lo que tenemos que hacer? Nos llevamos a Marcos. Me canso, dice cierto hermano político. Me canso ganso. ¿Sí? Y entonces Dios dijo, no, ya estamos mal aquí. ¿Sí? Aunque no quieras, Bernabé, y lo veas chiquito a Pablo, él es autoridad sobre ti. ¿Sí? Aunque no quieras. Así es que sométase. No hubo mansedumbre. ¿Y saben qué pasó? Bernabé y Saulo se separaron. Jamás se vuelve a hablar de Bernabé. Nunca más. Amén. Pero de Pablo, hasta el día de hoy seguimos hablando. ¿Sí? Nos dejó un legado de muchas cartas poderosas. ¿Sí? Dios siguió respaldando su ministerio y se vio su mansedumbre porque fue con los líderes de la iglesia y dijo, oren por mí y envíenme. Y entonces el presbiterio, los pastores de Pablo, porque los pastores de Pablo estaban en Antioquía. Pablo tenía pastores, ¿sí?, y eran los pastores de Antioquía. Ponen las manos sobre él y lo envían al segundo viaje misionero. Nunca dejó la iglesia de Antioquía hasta que le cortaron la cabeza como un mártir del Señor. Eso es mansedumbre. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Se imaginan Pablo? Dice la Biblia que él llegó de Tarso, ¿sí?, y se sentó y dice que estuvieron todo un año siendo instruidos por los pastores de la iglesia de Antioquía. ¿Qué tal si Pablo no fuera manso y llegara diciendo, Dios se me apareció en Tarso y me dijo esto, así es que déjenme predicar, ustedes no sirven para pastorear, porque a mí Dios se me apareció? No hay mansedumbre, hermanos, ¿sí? Entonces, si no hay humildad, si no hay mansedumbre, ¿sí?, entonces yo no puedo ser enseñado por Cristo y no lo voy a oír. Y por no saber oírlo, voy a hablar otro lenguaje. ¿Me explico? ¿Sí? Dios nos va a sorprender. Gente con menos años en el evangelio que nosotros. Dios nos va a sorprender porque nos va a enseñar a través de un niño. Como dicen los profetas, un niño los pastoreará. ¿Sí? Así es que mejor agarrémonos del Señor y digamos, quítame orgullo, Señor. Quítame la soberbia que hay en mi corazón. Hazme un hombre manso. Hazme humilde, Señor, para que cuando se pare un niño delante del púlpito, ¿sí?, yo te sepa oír. Amén. Que cuando esté hablando un burro, yo sepa oír la voz de Dios y me deje enseñar. Amén. Entonces, ¿por qué no oímos el lenguaje de Dios? Porque nos falta mansedumbre y nos falta humildad. ¿Está claro? Si yo lo escucho, yo lo puedo hablar. Entonces Pablo por eso dice, por favor, sí, les ruego que hablen todos una misma cosa, ¿sí? Que no hablen en base a un criterio
metodista, no hablen en base a un criterio apostólico, no hablen en base a una ideología bautista, presbiteriana, ¿sí?, pentecostal. Hablen el lenguaje del cielo, lo que allá arriba se habla. Amén. Allá no se habla como hablan los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, los metodistas. Allá se habla un lenguaje de reino. Amén. Allá hay una denominación. Dios defiende a Jesús y el mensaje de la Biblia, que es de la imagen de Cristo. Amén, mis hermanos. Entonces necesitamos mucha mansedumbre, mucha humildad para poder recibir y oír, ser enseñados por Cristo, oír su lenguaje y transmitirlo, para que el espíritu griego no someta al cuerpo de Cristo. Amén. Para que el espíritu griego no doblegue a la iglesia, porque no nos dejamos enseñar, porque hablamos cada quien otro lenguaje. ¿Sabe qué vamos a levantar si nos llegáramos a unir? Una Babel. Que la alianza de pastores fulana de tal. Y ahí cómo hablan. Pues es que cada quien habla lo que él quiere. No se meten en puntos doctrinales para no ofenderse. Y están juntos. ¿Sí? Pero los domingos en sus predicaciones, ¿cómo hablan? Cada quien habla otra cosa distinta. Y acá, hijo, ¿y cómo es que están unidos? Están juntos, pero no están unidos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es esa alianza? Es una Babel, una torre de confusión. Cada quien habla lo que quiere. Esa no es una red, esa es una Babel. ¿Está claro, mis hermanos? Nosotros no vamos a levantar una Babel. Dios nos va a bendecir con una red de ministerios, sí, que hablen el mismo idioma, el lenguaje del reino. ¿Amén o no? Muy bien. Entonces, Pablo le dice aquí, el segundo punto, estamos viendo que el espíritu griego golpea cuando hay división, o golpea con división, y empieza cuando no se habla lo mismo. ¿Sí? Entonces ya vimos el por qué. Porque nos falta mansedumbre y nos falta humildad. ¿Sí? Y luego menciona otra cosa aquí el apóstol Pablo. Bueno, dice, cada quien hable un mismo lenguaje. Y luego después dice, que no haya entre vosotros divisiones, dice Pablo. Usted sabe lo que es división. Son dos formas de ver las cosas, o dos visiones. El pastor aquí tiene una visión, gloria a Dios. Pero yo pienso, a mí Dios me dijo, hay problemas ya. ¿Sí? Aguas con eso, aguas con eso. ¿Sí? No, la primer visión que Dios quiere que yo apoye o a la que yo me sumerja es a la de mi iglesia. Dios tiene un llamado para mí, gloria a Dios, ¿sí? Pero no, primero hay un ejemplo a esto. La tradición en los tiempos de Jacob era que la hija mayor fuera dada antes que las demás hijas. Entonces, pues ahí le hicieron algo extraño a Jacob. Jacob dice, bueno, ya trabajé 7 años por la que yo quiero. Y entonces le dice el papá o el suegro, no, es que hay un detalle que no te dije. Aquí no podemos dar primero a la menor, se tiene que dar a la mayor. ¿Sí? Y después después tomas la que tú quieras. Y a otros 7 años más. ¿Sí? ¿Sabe cuál es la enseñanza ahí? Que la visión primera, la que yo debo de buscar, alcanzar, es la visión del Padre. La visión de una autoridad. Que primero se cumpla lo que el propósito que Dios le marcó a él. ¿Sí? Y la que yo quiero alcanzar, Dios me va a permitir alcanzarla. Mi visión. ¿Sí? Pero en base a lo que el Padre va direccionando. No puede haber una división en la iglesia. Dos formas de ver las cosas. Porque esa es la manifestación, ¿sí? O la evidencia de que hay lenguajes distintos. ¿Está claro? Pues estamos divididos. Por eso en esa escritura, más abajito, Pablo dice, es que ustedes dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostés, yo soy apostólico, yo soy metodista y de los conservadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se habla el mismo lenguaje y eso ha causado división. Hay fortalezas denominacionales que hay que derribar. Y yo le profetizo que Dios va a restaurar movimientos gloriosos que Dios levantó en su tiempo. Dios va a restaurar movimientos bautistas. Dios va a restaurar movimientos metodistas. Dios los va a restaurar y los va a hacer que se sumen a un mover glorioso del Espíritu Santo.
Sí, Dios va a restaurar y a levantar, va a resucitar los movimientos pentecostales, los movimientos presbiterianos que bendijeron la nación. Dios los va a levantar y va a hacer que se sumen, ¿sí?, a redes de ministros en el fluir del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer, y por eso está levantando muchos restauradores, y nosotros debemos ser de ellos, ¿sí? Un día vamos a ver bautistas profetizando palabras gloriosas, ¿sí? Y ahí las barreras van a caer, barreras denominacionales. El espíritu griego no va a someter a la iglesia en nuestro país, no la va a someter. Amén. Dios nos va a unir a los pastores en todas las denominaciones, y esas barreras y esas fortalezas denominacionales van a tener que caer, y el imperio griego no va a gobernar la iglesia en México. En el nombre de Jesús no gobernará la iglesia en México, porque Dios le está enseñando a guerreros. Dios está instruyendo hombres y mujeres que aprendan a hacerle frente. Gente humilde, gente mansa, que se deja enseñar por Dios y que no habla otro lenguaje, ¿sí? Que no tiene dos visiones, tiene una sola visión, que es la visión del reino de Dios. Si no es así, Grecia está dentro de la iglesia. Amén. Hay que sacarlo, ¿sí? Y esto hoy, por eso yo les digo, la invitación de este seminario es de un principio, pastores y líderes, todos tenemos un llamado, ¿sí? Pero mi sentir es que podamos captarlo los ministros. Por eso le doy gracias a Dios que haya pastoras viendo estas transmisiones. Dios les bendiga mucho, y sus iglesias sean poderosas, gloriosas en Dios, en el nombre de Jesús. Entonces sigue diciendo, pues, otra causa por la que entra un espíritu griego o golpea cuando hay división, cuando no hay una misma visión. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia. Ya me he alargado, Le dije que esto requería paciencia. Y todavía me falta, todavía no acabamos el primer capítulo de Corintios. Tiene 15 capítulos, pero no se asuste. Vamos a ver, no lo vamos a ver así. Vamos a la Biblia en Lucas capítulo 9. Vamos a ver la división. ¿Por qué se da la división? ¿Sí? Vamos a ver esto. Lucas capítulo 9, versículo 46. Ya estamos, Lucas 9, 46. Bueno, perdóneme. 9:51. Lucas 9:51. Ahí hay una división, ¿sí? Pero arriba me dicen la razón de esa división. Entonces vamos viendo, pues, Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea, en la aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos, mas no les recibieron, fíjense, y menos en Samaria. Entonces sigue diciendo, ¿dónde me quedé? Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, dijeron, a ver, se te ve cara de Pentecostés, ¿sí? Y aquí somos presbiterianos, aquí no entras, ¿sí? Ándale pues. Y sigue diciendo, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, fíjense, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo los pentecostales, ¿no? En el nombre de Jesús, que el Señor los consuma, ¿sí? Sigue diciendo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Bien espirituales y bíblicos, ¿no? Y los consuma. Señor, no reciben la palabra profética. ¿Quieres que oremos para que se mueran? Sí, fíjese bien. Entonces volviéndose él, sí, imagínese la cara del Señor Jesús. Volviéndose él, los reprendió. Eso fue una buena regañada. Y sigue diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes traen otro espíritu, es lo que les está diciendo. No saben ni en qué espíritu están hablando. Es un espíritu de división. Y sigue diciendo,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Esta es la visión. ¿Sí? Mi visión, hablando Jesús, no es perder las almas, sino salvarlas. Esa es la visión. Dios me envió para salvarlas, no perderlas. Pero ustedes traen otra visión. La visión de ustedes es destruirlas. ¿Sí? Entonces ahí había una división. Amén. Entre los discípulos. Y entonces la causa de esa división nos la explica arriba. Una causa. Se lo leo en el 49. Dice, entonces nos vamos de abajo para arriba. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sabe qué mentalidad tenía Juan ahí? Una mentalidad de secta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué había una división? Porque ellos, número uno, tenían una mentalidad de secta. ¿Eso qué quiere decir? Fuera de nosotros no hay salvación. Fuera de nosotros no, Dios es exclusivo nuestro. Esa es la mentalidad de una secta. ¿Sí? Fuera de nosotros no hay salvación. Si no hacen esto y esto, no son salvos. Eso es una secta. Entonces, ¿cómo es la mentalidad de una secta? ¿Sí? Esa que le estoy diciendo. Si fuera de nosotros, Dios es exclusivo nuestro, a nosotros Dios nos habla. ¿Sí? ¿Cómo que estos también están haciendo esto? No, ellos están mal, ellos no. Eso no es la mentalidad de Dios. La mentalidad de Dios es una mentalidad de reino. ¿Sí? Y la mentalidad de reino es ver un cuerpo en el mundo. No es solo ver un cuerpo local, es un cuerpo mundial. Quiere decir que usted que está allá en Monterrey, Dios a usted lo va a usar y yo no puedo decir, no, es que él no es de mi ministerio, él no está bajo nuestra cobertura. No lo sigan a él. Al contrario, ¿sí? Gloria a Dios, Dios está visitando aquella región, porque no estamos viendo por gloria postrera, por el pastor fulano de tal, estamos viendo por el reino de Dios, que se levanten más iglesias mejores, porque esto beneficia y engrandece el reino. Ellos no tenían esa mentalidad. Su mentalidad era nada más nosotros. Si otro lo hace, no es de Dios. Secta. Por eso había otra visión. ¿Sí? Cuídese, mi hermano, y enséñele al pueblo ese corazón. ¿Sí? Porque si les enseñamos, nosotros somos exclusivos. Aquí Dios nos ha bendecido y a nadie más bendice. No. ¿Sí? Una vez mi pastor dijo esto. No recuerdo si lo oró o lo enseñó. Hace años. Pero él dijo, Señor, si tú no cumples con nosotros lo que nos has dicho, cúmplelo con alguien más. Pero que tu nombre se glorifique. Esa es una mentalidad de reino. Así piensa Dios. Amén. Entonces, ¿por qué hay divisiones? Porque nuestra mente no es de reino. No es ver por los demás. Es ver por mí. ¿Sí? ¿Qué más le explico? Versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, los discípulos. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. Bueno, aquí hay una actitud, hay varias cosas aquí, pero la actitud de los discípulos, una de ellas es competencia. Yo soy mayor que tú, yo soy mejor por esto, yo soy mejor que el otro, ¿sí? Yo soy más santo porque yo tengo visiones, como ahorita lo decía en un principio. No, la competencia es un peligro, la competencia nos va a dividir. Amén. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hermanos, aquí no es competir, aquí es impulsar. ¿Sí? En el mundo es bajar para subir, jalar a alguien para yo tomar ese lugar. No, aquí es empujarlo para yo tomar ese lugar. Amén. Entonces, si él creció, yo voy a crecer. Yo tengo que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es, ¿sí? Si yo crezco, los demás crecen. Si él crece, yo crezco. Como dijo Jesús. Y Pablo lo dice en la 1 Corintios. ¿Sí? Yo quisiera que ustedes reinasen, decía Pablo.
para que nosotros reinemos con ustedes. Nosotros somos despreciados, somos desechados, pero ustedes son aceptos. ¿Sí? Esa no es competencia. Amén. Entonces esa es la mentalidad correcta, no competencia. ¿Por qué hay divisiones? Porque hay competencia. Amén. Arriba nos dice algo. Sí, nos habla cómo Jesús les dice. Bueno, déjenles leo. Y maravillándose, versículo 43, la segunda parte. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que esto penetre bien en sus oídos. O sea, esto es importantísimo. Estas palabras: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Sabe qué había pasado antes? Todos decían: qué bárbaro, qué tremendo milagro hizo Jesús porque sanó a un muchacho endemoniado. Nunca habíamos visto algo así. Impresionante palabra, qué tremenda predicación, qué dones, qué unción, qué precioso ministerio de alabanza, qué tremendo. Y Jesús les dijo: métanse esto en la cabeza. ¿Sí? Esa misma gente que está aplaudiendo los puede matar. ¿Sí? Jamás busque el aplauso de nadie. Jamás se busque la aceptación de nadie, sino la de Dios o la aprobación. ¿Sí? Porque Él jamás va a ser desleal. Aquellos que le están aplaudiendo, si usted se infla porque le están aplaudiendo, al día de mañana ellos van a decir: crucifíquenlo. Lo que está diciendo no es estar a la defensiva, no, es que tu anhelo sea que Él esté contento y no los demás. Si los demás se sienten contentos o se impresionan, es problema de ellos. Tú tienes que buscar que se impresione el Señor y que Él esté alegre, porque Él nunca va a ser desleal. Él nunca va a decir: crucifíquenle. Por eso dice ahí: métanse esto en la cabeza. Esa gente que ustedes ven maravillada, ellos me van a entregar a esa gente para matarme. Esos que ahorita dicen Hosana, mañana me van a gritar: crucifíquenlo. Lo que está diciendo es que tu confianza tienes que buscar que el único que esté feliz sea Dios, independientemente si los demás están felices o no. Ese es un error, ¿sí?, que se puede cometer, y por eso hay división. Eso no era el sentir de Cristo. Y al final empieza a hablar, esta parte es la última de este capítulo 9. Gente quería seguir a Jesús y Jesús les dice: bueno, las zorras tienen guarida, pero yo no. ¿Sí? Gente quería seguir a Jesús, dice: bueno, déjame, entierro a mis muertos. Gente quería seguir a Jesús, pero déjame hacer esto antes. Lo que está diciendo es tu motivación. ¿Sí? Por eso dice el versículo 62 del capítulo 9 de Lucas, y ya mero termino ese punto. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué motivación tenemos? ¿Sí? Es apto para el reino. ¿Qué dijimos que es reino? Ver por un cuerpo en las naciones. Esa era la visión de Cristo. Es la visión de Jesús. Pero si yo estoy, ya le voy a entrar, pero estoy con mis motivaciones: es que yo quiero esto, es que le voy a entrar para ver si pasa esto. No, una mala motivación me hace, no permite que yo sea apto para servir en el reino de Dios, porque yo voy a servir para alcanzar mi motivación personal, y en el reino de Dios eso no se puede. ¿Está claro, mis hermanos? Yo quisiera no cansarlos. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Ya me lo acabo, me faltan 2 puntos. No se cansen, échense airecito ahí, péguese al ventilador o prenda el aparato de aire. Aquí en Torreón está haciendo mucho calor. Sigue diciendo, pues, entonces, ¿qué había en el corazón de los discípulos? Había buscar el agrado de la gente, ¿sí? Competencia, ¿sí? Había mentalidad de secta, ¿sí? Y había motivaciones incorrectas. Por esa razón, ¿sí?, el Señor ellos no pudieron entender que Él vino a salvar las almas y no a perderlas. En pocas palabras, no captaron la visión de Cristo. ¿Sí? Por eso hay divisiones. Amén, mis hermanos. Entonces tenemos que desechar la competencia, desechar la mentalidad de secta y tener una mentalidad de reino, de ver un cuerpo y agradarnos
porque Dios levante a alguien más y aún impulsar a que Dios levante a otros y sentir la satisfacción de que Dios usó nuestras oraciones para que otro fuera bendecido, aunque el otro se ha visto más que nosotros. ¿Sí? Una satisfacción que si yo tengo esa actitud, voy a tener la satisfacción de que Dios en el cielo me diga, amigo, como Dios le dijo, o como Juan se dijo de sí mismo, Juan el Bautista, porque un día le llegaron a Juan y le dijeron, a ver Juan, ¿sabes qué? Ese Jesús que tú bautizaste, ese Jesús ahora bautiza más gente que tú, y eso no está bien, competencia, pero una mentalidad de reino, dijo, pues está bien, ¿sí? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, que Él se vea, aunque yo esté menguando, amén. Y entonces Él empieza a hacer una referencia entre el esposo y el amigo del esposo, hablando de sí mismo. El amigo del esposo se goza por el esposo que entra en bodas, ¿sí? Lo que está diciendo es que tener una mentalidad así, que Él crezca aunque yo no me vea, que impulsar a otros aunque a mí no me reconozcan, pero que otros se levanten, que Dios levante a alguien más, que Dios se glorifique en otros aunque yo no me vea, ¿sí? Esa actitud o ese corazón me hace amigo de Dios. Entonces Juan dijo, me vale, aunque yo esté menguando, no le importa, con que Él se esté levantando, aunque se esté levantando no a través de mí, con que se esté levantando a través de otros, yo me voy a gozar porque yo sé que yo soy su amigo, por tener esa actitud correcta. Muy bien, entonces esa es una mentalidad de reino, ¿sí? Una mentalidad de reino de Dios, amén. Después Pablo les dice, hablen una misma cosa, no haya entre vosotros divisiones, sino que estén unidos, perfectamente unidos en una misma mente. Que la palabra de Dios, o esa palabra mente, se refiere a un mismo sentir, ¿sí? Un mismo sentir, o una misma mentalidad. Bueno, no sé si continuar. Bueno, dice, un mismo sentir o una misma mentalidad, ¿sí? Yo tengo que tener un mismo sentir o la misma mentalidad del Señor, o la misma mentalidad para que estar unidos como cuerpo, ¿sí? Tenemos que tener un mismo sentir. Un día Timoteo, Pablo lo ve y dice, ese es mi hijo espiritual. Él no lo sabe, pero yo sé que él es mi hijo, ¿sí? La cosa es que Timoteo tenía una paternidad griega, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Timoteo tenía otro sentir que Pablo, en ese sentido. Entonces Pablo dice, bueno, pero tú tienes que tener un sentir igual que el mío, ¿sí? Como siervo de Dios. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo con Timoteo? Lo agarra y lo empieza a circuncidar, ¿sí? Y empieza matación, y entonces en ese momento hay una unidad con Pablo, ¿sí? O un mismo sentir de Pablo. Timoteo tuvo que dejar el sentir griego, la mentalidad griega, para sumarse a la mentalidad que había en el apóstol Pablo. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que tener un mismo sentir, no una mentalidad diferente. ¿Sí? Que el pastor tiene un sentir y vamos hacia adelante y nos vamos a esforzar y vamos a buscar a Dios y amamos a Dios con todo nuestro corazón y Él es lo mejor, y vea, ya hay pastores apasionados con una visión tremenda, pero nuestra mentalidad tiene que circuncidarse. Pero es que eso no tiene sentido, y es que eso es muy pesado, y es que eso cómo lo vamos a hacer, y eso nunca va a pasar. Mentalidad y sentir griego hay que quitarlo, dejar que ese pastor que está al frente, ¿sí?, nos circuncide. Nos va a doler, pero tenemos que permitir que eso pase, porque a mí me va a impulsar a más. Entonces, y dice perfectamente, unidos en la misma mentalidad, ¿sí? Pensar lo mismo. Amén. Me cuesta, porque yo analizo en base a lógica, y la lógica me dice, eso que te está diciendo ese loco que está en el púlpito, no puede ser. ¿Cuándo Dios va a hacer esto en ti? ¿Cuándo Dios va a hacer esto en esta iglesia? ¿Cuándo Dios va a hacer esto en esta nación? Idólatras, borrachos, tremendos. ¿Cuándo Dios va a levantar esto? Eso es otra mentalidad, una mentalidad griega que analiza en base a lógica. Bueno, el Pablo que tenemos al frente, ¿sí?, el pastor va a agarrar su cuchillo, que es la palabra de Dios, y nos va a empezar a circuncidar. Y va a decir, esa mente griega que todo lo analiza en lógica, no en fe. Si vamos a recortarle y a circuncidarlo, le va a doler, y le va a doler mucho,
Pero si quiere crecer en esto, va a tener que dejarse circuncidar. ¿Y saben qué pasó con Timoteo? Vino a ser el sucesor de Pablo, porque se dio completamente a la visión que Dios le había dado al apóstol Pablo. Eso es tener perfecta unidad en la mente. ¿Está claro, mis hermanos? No analice en base a un razonamiento lógico o griego. Usted es un hombre y una mujer de fe, ¿sí? Y la fe no cuadra a la lógica. Usted está creyendo en alguien que no ve, y eso ya es ilógico. ¿Está claro? Usted cree por la fe que Dios no creó el mundo en base a la teoría de la evolución. Usted lo cree porque la Biblia dice cómo fue. No lo ve, pero está seguro que así fue porque lo dice la Biblia. Pero la ciencia, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Esa es la mentalidad griega. ¿Sí? Y este hombre, ¿quién es? Está chaparrito, pelón, decían de Pablo, ¿no? Habla bien duro, bien feo. ¿Sí? ¿Yo para qué quiero ese pastor? Es más, puras persecuciones, naufragios, en desvelos, en ayunos, en angustia, persecución tras persecución, azote tras azote. Ese no es pastor, menos apóstol. Está besado por el diablo. ¿Sí? ¿Quién va a querer un pastor así? La lógica. ¿Sí? El espíritu griego. Mejor este. ¿Sí? Reconoció en el mundo. Jet privado. ¿Sí? Cuentas bancarias. Carros del año. ¿Sí? Pero una mentalidad humanista. Amén. No. ¿Sí? Entonces Timoteo dijo, pues ni hablar, ¿verdad? Está muy tremendo lo que nos está hablando. Gloria a Dios por lo que está orando. Me cuesta creerlo, pero aquí estoy. Circuncídenme, saquen la palabra de Dios y quítenme la mentalidad que analiza en base a lógica. Denme la mentalidad del reino. Y entonces Pablo toma a Timoteo, ¿sí? Y le quita, lo circuncida y lo hace parte de la visión. A tal grado, hermanos, se unió tanto a la mente de Pablo, que Dios le había dado a Pablo, que fue el sucesor. Amén. Es tremendo, ¿no? Eso es una perfecta unidad, o una perfecta unidad en la manera de pensar. Y punto final. ¿Sí? Ya terminé, ahora sí, se los prometo, Ya, los voy a dejar descansar. Dice, perfectamente unidos en la misma mente, la misma mentalidad. No sé si les sigue fallando la señal, Mari. Aquí ya no me falló, ¿sí? Espero ya no les esté fallando a nadie. Bueno, seguimos. 1 Corintios 1:10, el último punto dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, que ya lo expliqué, y un mismo parecer. Hay otras versiones que dicen un mismo propósito, ¿sí? Bueno, yo puedo tener gente sentada en la iglesia como pastores, pero esas personas no todos tienen el mismo propósito que el que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Ageo, capítulo 1, del 4 al 11, ¿sí? El Señor les empieza a hablar y les empieza a decir, bueno, ustedes dicen que no es tiempo, ¿sí? Y no meditan en lo que yo les estoy hablando, y resulta que ustedes están enfocados en levantar sus propias casas, casas artesanadas, ¿sí? Casas muy bonitas, casas impresionantes, y mi casa desierta. O sea, su propósito es que conozcan sus ministerios, que conozcan sus iglesias, que se edifiquen o que crezcan sus ministerios, que sean reconocidos, y mi reino. No les importa mi reino. No tienen el mismo propósito. O sea, su propósito es levantar su ministerio, levantar su propio reino, no el mío. Entonces el apóstol Pablo les dice, tengan un mismo propósito, ¿sí? O un mismo parecer. Amén. O sea, tengan un mismo acuerdo en ir en base a esto. No, yo quiero que Dios me haga millonario. No me interesa el llamado, no me interesan las predicaciones. Yo quiero salir de esto. No hay un mismo propósito. ¿Sí me explico? Pero hablando como iglesias, ¿sí? Que se levante mi iglesia, que se levante mi ministerio, que se conozca mi nombre, ¿sí? Y el nombre de Cristo, el reino de Dios, bueno, eso es secundario. No hay un mismo propósito. Entonces, como iglesias, tenemos que unirnos, ¿sí? En un mismo lenguaje, que ya lo expliqué, en una misma visión, que eso cómo cuesta, mis hermanos, ¿sí? En una misma mentalidad, ¿sí? Y punto final, un mismo parecer o un mismo propósito, ¿sí?
un mismo lenguaje, el lenguaje del reino, la palabra de Dios, una misma visión, la visión del reino de Dios, que se salve esta nación, hablando como a nivel local o a nivel nacional, ¿sí? Una misma mentalidad, la mente de Cristo, ¿sí? En base a la palabra de Dios, amén, y un mismo propósito: ganar la nación para la gloria de Dios a través de muchas redes de ministerios, y que Dios en esto se glorifique Él, ¿sí? Y no nuestro nombre. Muy bien, vamos a orar. Ya terminé. Yo espero y haya quedado claro todo esto. Ya la próxima semana continuamos. Lo que no se ha entendido, bueno, lo podemos repasar. Vamos a hacer una oración. Yo voy a orar por usted, ¿sí? Y por la iglesia en nuestro país. Amén. Y vamos a reprender ese espíritu griego. ¿Sí? No va a someter nuestra nación. No va a someter las iglesias de la nación. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Bendito Dios, y estamos delante de ti, Señor, para que tú hagas algo esta noche, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada ministerio, Señor, de esta nación, cada ministerio del norte de México, Señor. Las iglesias, Padre, que en este momento están conectadas, en el nombre de Jesucristo, yo declaro, Señor, que tú nos unes en un mismo lenguaje, Señor, que tú nos unes, Señor, en una misma visión. Padre Celestial, que tú nos unes en una misma mentalidad, no griega, que analiza todo en lógicas, sino en la mente de Cristo, Señor, donde todo es posible, Padre. Bendito Dios, Señor, que tú nos unes en un mismo propósito, que es levantar la casa de Dios o el reino de los cielos en la tierra. Yo profetizo la unidad de muchos ministros en el norte de México. Yo declaro en el nombre de Jesús que nos levantas como redes de ministerios. Señor, yo declaro que levantarás las iglesias del norte de México, Señor, como una red preciosa que va a alcanzar este país. Declaro que toda la influencia del espíritu griego en la iglesia de México, en el norte de México, se destruye. Toda fortaleza denominacional en el nombre de Jesús declaro que cae, Señor. Que esas barreras que nos dividen, Señor, declaro que se destruyen en el nombre de Cristo. Que nos levantas, Padre, en una unidad perfecta. Bendito Dios, en la unidad del verdadero cuerpo de Cristo. Una mentalidad de reino, Señor, que es buscar el bien del hermano, que es buscar el bien del otro ministerio, que es buscar que el reino de Dios crezca y sea conocido, Padre. Declaro que todo espíritu griego, Señor, es destruido de las iglesias del norte de México, las iglesias de La Laguna, las iglesias de Monterrey, Señor, las iglesias en el norte de nuestra nación, para que se extienda esto hasta lo último de la tierra, Señor. Reprendemos el imperio griego que tiene sometida, Señor, a gran parte de tu pueblo, que ha levantado barreras denominacionales que nos dividen como cuerpo. Todo eso se derriba en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para unirnos en el mismo lenguaje del cielo. Toda obra del diablo, Señor, toda influencia griega, todo espíritu griego, te reprendo de las iglesias de México. En el nombre de Jesús, todo espíritu griego lo reprendo del norte de México, en el nombre de Cristo. Se ha golpeado por el poder de tu palabra, por la unción preciosa del Espíritu Santo. Yo te bendigo, hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo la iglesia Restauración en Monterrey. Bendigo la iglesia Padre Celestial. Bendito Dios, la iglesia de nuestros pastores, nuestra hermana Norma, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendigo la iglesia, Señor, Rema en Monclova. Bendigo la iglesia Padre Celestial, Casa de Alabanza. Bendigo la iglesia Pan de Vida aquí en Torreón. Bendigo la iglesia Arca del Pacto, Gloria Postrera. Bendito Dios, el Taller del Maestro. Cada casa, Señor, donde tú nos estás uniendo como redes del ministerio. Y yo reprendo todo espíritu griego, toda influencia griega en estas iglesias. Y declaro en el nombre de Jesús que nos unes, Padre, que nos unes como un cuerpo, que nos unes como el cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo, para levantar el reino de Dios y no un reino propio. Declaro, Señor, que el nombre de Jesús se engrandece, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te doy, Señor.
Yo bendigo a mis hermanos, yo los bendigo, hermanos, yo los bendigo. Y declaro que toda esta influencia griega se destruye en el nombre de Cristo, y que el nombre de Dios se levanta, el nombre de Dios se levanta, el nombre de Dios se levanta en el nombre de Jesús. Dios levanta a las Dorcas que han bendecido nuestra nación. Dios levanta esas Dorcas que enfermaron y murieron. Declaro y yo profetizo un movimiento de restauración para las iglesias metodistas en México. Yo profetizo un movimiento de reforma para las iglesias bautistas en México. Yo profetizo un movimiento de reforma para las iglesias pentecostales en México. Yo declaro un movimiento de reforma para las iglesias presbiterianas en esta nación. Declaro que las barreras denominacionales se están cayendo, están siendo golpeadas por la palabra de Dios, el lenguaje y el mensaje del reino. Declaro que a través de estas vidas tú levantas muchos ministros, Señor, de restauración, Padre, ministros del reino que ven por tu casa y no por sus propias casas, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor, para alabanza y gloria de tu santo nombre. Bendice nuestro país y bendice la iglesia en México, a mis hermanos que están conectados, Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre celestial. Vive Dios, que veo una visión, veo una vida, una mujer tirada muerta, y desde el cielo Dios se asoma y manda un soplo, saca aliento de su boca y sopla, y esa mujer se levanta resucitada. Esas son las iglesias, los movimientos que ha habido en años anteriores. Yo profetizo que Dios los va a levantar. Dios va a visitar a los bautistas, Dios va a visitar a los presbiterianos, Dios va a visitar a los metodistas, Dios va a visitar a los apostólicos, Dios va a visitar a los pentecostales, Dios va a visitar a la iglesia y nos va a sorprender el Señor. Bendito Dios, nos vas a sorprender, Padre. Tú vas a restaurar el reino de los cielos en la tierra, que es la iglesia. Caerán las barreras denominacionales en el nombre de Jesús. Y dice el Señor: y haré redes preciosas donde no haya barreras que separan al cuerpo. Y ese imperio griego será despedazado y caerá a tierra destruido en el nombre de Jesús. Y yo, dice el Señor, haré en México un modelo de iglesia para todas las naciones, una perfecta unidad, un mismo sentir, un mismo parecer. Y yo te prometo, dice Dios, mi hermano, que de esta nación voy a levantar muchos mártires. Dios levanta su mano y lo jura: voy a levantar mártires de esta nación, mártires del evangelio. Voy a levantar vidas con denominaciones bautistas, pero que cuando vengan a restauración, cuando vengan a la reforma, van a ser mártires del Cordero, van a dar su vida por Cristo. Voy a levantar mártires en esta nación, gente que ahorita es menospreciable, pero que yo la voy a visitar. Iglesias que ahorita son menospreciables, iglesias muertas, iglesias apáticas, como muchos dicen, yo los voy a visitar, yo los voy a visitar, dice el Señor. Y de esos que menospreciaron, voy a darles la dignidad de no solo ser mis siervos, ser testigos míos, mártires. Y esta nación va a dar a luz muchas vidas que se van a dar espíritu, alma y cuerpo por el evangelio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así nos dice el Señor, Dios Todopoderoso, para gloria, alabanza, honor y exaltación del único que es digno, el que está a la diestra del Padre. Al Señor precioso Cordero, a Él sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a creer esta palabra y vamos a sumarnos en esto, ¿sí? Hay que darle repasadas a todo esto, lo que se nos haya pasado, tanto yo que no haya dicho o que no se haya entendido. Dios los bendiga mucho. Hay que seguir orando por esto. Tenga carga por la iglesia en México. Dios va a levantar nuestras vidas. Dios va a levantar su nombre. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga. En el nombre de Cristo. Nos vemos la próxima semana.
para continuar con estas enseñanzas y seguir orando y hablando de esto. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Gracias por seguir la transmisión. Dios les bendiga.